Hola chicos, soy Javier de feelingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar la volea de derecha para nivel intermedio. En el anterior vídeo vimos la volea para principiantes, en el cual enseñábamos cómo coger la raqueta, cómo preparar, cómo ejecutar y cómo acabar. Hoy esta volea es para bolas un poco más complicadas, ya en movimiento, el jugador tiene que ir hacia la pelota. Veremos algunos ejercicios para ayudarle a perfeccionar su volea y corregiremos algunas cositas que no haga tan bien. Lo primero que le explico al jugador es cómo moverse. Empecemos siempre por los pies. Es un paso que le llamo yo, por decirle de una manera que se le quede al alumno bien en la memoria, que le llamo el paso cucaracha. La manera de hacerlo es que se colocaría, giraría un poquito lo que es el cuerpo en la volea de derecha, siendo diestro, y daría, a la vez que va a atacar la bola, da un paso con la pierna izquierda. ¿Vale? Haríamos aquí, giraríamos, doy el paso con la izquierda y luego daría un paso con la derecha para acompañar y poder o seguir la carrera o recuperar su posición. ¿Por qué el paso cucaracha o esta manera de moverse hacia adelante? Muy simple. Uno, sería para tener un buen equilibrio a la hora de golpear a la bola, y dos, para transferir bien el peso del cuerpo hacia adelante. Una vez el alumno ya ha entendido y se le ha quedado este movimiento de pies, añadimos lo que es la parte de arriba, o sea, el golpe, como colocarse, que tendría que poner la raqueta al lado del hombro, un poquito adelantada, no demasiado atrás, para no hacer un backswing demasiado largo. Luego, la raqueta un poquito arriba, en diagonal, con la empuñadura de martillo, y golpearíamos de arriba a abajo un poco en diagonal para cortar un poco la bola y acabando delante. A eso, más los pies. O sea, prepararíamos aquí, daría el paso con la izquierda, golpearía y acabaría delante. Me giro y preparo aquí en corto, paso cucaracha y el siguiente paso para hacerlo más suave o para correr hacia adelante o parar y volver atrás. Para el vídeo de hoy tenemos a Gabriela, la cual ella sabe volear, pero le tenemos preparado algunos ejercicios para que ella vaya mejorando aún más su volea. El primer ejercicio que tengo preparado para Gabriela es con unos marcadores. Le he puesto la posición de inicio o de espera y luego hacia dónde tendría que moverse para realizar la volea. Es importante que empecemos siempre por la base, que haga bien el movimiento de pies. Entonces me pondré en posición, Gabriela. Fíjate primero cómo lo hago yo. Estaría en posición neutral de espera, me giraría un poco y entonces primero doy un paso hacia adelante a la vez que haría el swing. Giro, paso y swing. Giro y paso, swing. Una vez esto lo vayamos haciendo bien, daremos el siguiente paso, que es el de acompañamiento. Giro, paso y el de acompañamiento. Giro, paso y golpe y acompañamiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer en sombras. ¿Qué quiere decir? Tú te pondrás en posición, ayudada por los marcadores, y yo lo voy haciendo y tú lo vas haciendo conmigo, y así al principio será fácil para ti, luego yo me apartaré y lo harás tú sola. ¿Vale? Ponemos en posición neutral, ¿vale? Preparo y primero paso con el golpe. Giro, paso con el golpe. ¿Vale? Giro, paso con el golpe. Y ahora sería el acompañamiento. O sea, giro, paso, golpe y el de acompañamiento. Giro, paso, golpe y acompañamiento. A ver tú. Giro, paso y acompaño. Muy bien. Giro, a medida que lo vayas cogiendo mejor, puedes ir más rápido. Giro, paso y acompaño. Muy bien, un par de veces más. Giro, paso y acompaño. Giro. Muy bien, ahora que lo estás haciendo bien, quitamos los marcadores. ¿Vale? Y ahora lo haces igual, un par de veces. Giro, paso, muy bien. Giro, vale. Y ahora ya por último, imagínate que yo te iré poniendo alguna dirección, mi mano, pondré en diferentes sitios, entonces así varías un poquito la posición y el movimiento, a veces será más frontal y a veces más en diagonal. Ahora pondríamos la mano aquí, entonces giro, el paso y paso, eso es, repite.
Venga, giro, voleo y sigo. Muy bien. Ahora te cambio un poquito la posición. No, tú colócate en el mismo sitio. Y ahora giro, paso y voy. Y da el siguiente paso. Eso es. Una vez más. Giro, paso, eso es. Con esto, ¿qué ganamos? Variarle un poquito el ejercicio a Gabriela, porque si siempre se lo hacen igual, luego viene que la pelota no le va a venir siempre en la misma diagonal, a veces va un poco más hacia adelante, enfrente, un poco más abierta. Entonces, para progresar un poquito, le variamos un poquito en la dirección que tiene que ir ella. Una vez hemos visto que Gabriela ya está haciendo bien el footwork, como colocarse y moverse, entonces le tengo preparado otro ejercicio, que va a ser usando una valla. ¿Por qué? Para que mejore tu explosividad. Es un poco grande, pero es para exagerarlo. Obviamente el split step tiene que ser un salto pequeñito, que simplemente nos da esa activación de piernas para salir antes, más rápido. Pero para exagerarlo y aprenderlo bien, lo haremos con una valla más alta. Pondremos la valla aquí y tú lo que tienes que hacer es saltar con la posición de pies neutral, saltarás la valla por encima y una vez toques el suelo, te giras y das o haces el swing, el que has aprendido antes. El primero te lo voy a hacer yo. Salto, caigo, giro y paso. ¿Vale? Vuelvo aquí. Salto, giro, paso y paso. Salto, giro, izquierda, derecha, sin saltar. Recuerda que es un paso. Salto, giro, paso y paso. Muy bien. Giro y paso. Muy bien. Última. Salto, giro, paso y paso. All right. Una vez vemos que Gabriela está haciendo bien lo que es el fútbol y la activación, pasamos a trabajar un poco más ya la parte de arriba. Gabriela, ahora trabajaremos con pelota. Te dejaremos la valla, tendrás que saltar la valla, entonces yo te tiraré una pelota y entonces la cogerás con la mano derecha y harás los pies. ¿Vale? Ahora no usaremos la raqueta. Cuando saltes yo te tiraré la bola y harás el paso hacia la dirección que yo te la tiré y entonces la cogerás y darás el paso de acompañamiento. ¿Vale? Harás el paso cucaracha y el paso de acompañamiento. Venga. Venga. Saltas, paso y paso. Eso es, los dos pasos. Concéntrate en los pasos. Salto, paso, paso. Salto y giro. Recuerda que el paso cucaracha, imagínate que vas a pisar una cucaracha. Pues tienes que pisar fuerte al impactar la bola y en este caso cogerla. Pisa la cucaracha. ¡Una cucaracha! Me la cargo, muerta. Una vez estamos viendo que ya ella lo está haciendo bien, va entendiendo y coordinando todo un poquito, lo que le voy a hacer es ponérselo más complicado. O sea, le voy a ir variando. La variabilidad en los ejercicios es importante porque una pelota en un partido nunca sabes dónde va a ir. Cada pelota es diferente. Con lo cual, una vez ha cogido el concepto, hay que empezar a variarle para que se acostumbre un poco a la realidad. Vale, Gabriela, ahora te voy a ir variando donde te tiro la bola. A veces irá más delante, a veces más abierto, a veces más abierto. Venga, saltas. Muy bien, perfecto. Saltas. Muy bien, eso es. Muy bien. Última. Ok, muy bien. Ya hemos visto que con las diferentes maneras de tirar en la volea, pues seguía haciendo bien los pies, con lo cual ya tenemos este concepto y este ejercicio bien cogido. Ahora pasaremos a otro ejercicio. El siguiente ejercicio que tengo preparado para Gabriela es usando una pelota medicinal de 1 kilo. Más no porque sería excesivo, pero 1 kilo es un poco más de 3 veces más que una raqueta. Con lo cual lo que trabajaremos será la fuerza. Ella pondrá la mano en alto y me lanzará la pelota a mí. ¿Qué pasa? Que a base de repetir un ejercicio con más peso, en cuanto coja la raqueta le será mucho más fácil moverla rápido y golpear mejor a la pelota. Siempre usaremos la valla, ¿por qué? Para acostumbrarte a activar las piernas siempre para una volea, ¿vale?
Con lo cual tendrás que hacer el mismo salto que hiciste antes, la pelota la mantienes aquí, o como una raqueta, saltarías, te pones aquí y lanzarías la pelota hacia adelante. ¿Vale? Suavemente, simplemente hacer el movimiento real que hemos aprendido hacia adelante. Salto, giro y hago esto. Venga, vamos. Salto, giro y lanzo. Y da el siguiente paso, muy bien. Vamos. Salto, prepara, lanza, muy bien. Salto, giro, lanzo, muy bien. Y la última. Muy bien. Ok. Hemos visto, esto habría que repetirlo más veces, pero así Gabriela va cada vez mejorando lo que es su activación, su footwork, su movimiento de lanzamiento de raqueta hacia adelante, o sea, su swing en general. Una vez hemos acabado con la pelota medicinal, pasaríamos a coger la raqueta y vamos a empezar a golpear algunas pelotas ya. Recuerda, Gaby, importante siempre, no te lo he dicho muchas veces, pero es importante que siempre estés flexionada, cuerpo un poquito avanzado hacia adelante, ¿vale? Y de puntas, siempre los talones arriba, tanto cuando esté esperando como cuando caiga y me mueva hacia adelante. Vamos. Venga. Eso es. Bien. Muy bien. Bravo. Salta. Bien. Una más. Vale, Gaby, recuerda de esperar que la bola te llegue, no hay que precipitarse, la bola tiene que estar cerca del cuerpo, no lejos, y siempre un poco de arriba abajo, para cortar un poquito la bola. Vamos. Eso es, muy bien. Salto, giro, perfecto. Vale, Gaby, ahora ya lo estamos haciendo bien, tu movilidad de pies está bien, tu ejecución está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quitaremos la valla, yo me iré al otro lado, ¿vale? Y ahora serán bolas un poquito más complicadas. Lo que sí te pediré es que voy a poner 2 conos y que volees donde están esos conos, porque será en la zona de corto. Es importante que las voleas, cuando voy a entrar a ganar el punto, volee como norma general en corto y rasito, ¿vale? Para que no fallemos ninguna bola de largo. Vale, bien. O sea, ahora todas las bolas no van a ser exactamente iguales, estarían más delante, más abiertas. Ahí está. Venga, split. Recuerda hacer el split cuando yo vaya a golpear, que es cuando hay que hacerlo en un partido. Cuando el contrario va a golpear, activamos split y luego vamos donde vaya la bola. Bien. Venga, split. No dejes la raqueta plana, cortada. Bien. Split. Venga. Muy bien. Perfecto. Pues lo que hemos visto para esta volea, que es para un nivel intermedio, ya un poquito en movimiento, pues han sido 4 ejercicios para Gabriela, que era empezando desde la parte inferior, piernas, como moverse, cómo hacer el paso cucaracha de cara a volearla y avanzar hacia ella, transferir todo el peso del cuerpo adelante, y luego hemos trabajado la parte superior. Una vez lo juntas todo, pues ya viene a ser la volea. Hemos hecho algunos ejercicios para que ella fuera aprendiendo progresivamente. En los próximos vídeos de la volea de drive ya será para un nivel más avanzado, será en más movimiento, serán bolas mucho más complicadas, será en situación real. Y por hoy nada más, si queréis dejar algún comentario será bienvenido. Hasta la próxima, chicos.